Diagrama Cultural, aquí en Crecer TV. Amigos, bienvenidos a Diagrama Cultural por Crecer TV Trujillo. Como siempre, dialogando con el arte y la cultura, y en esta oportunidad nos encontramos en la Fundación Cultural del Banco de la Nación y con un artista plástico que tiene bastante experiencia, trayectoria, tanto nacional como internacional. Y justamente vamos a presentarlo, Robert Corcuera Cuevas. Bienvenido, Robert. Gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Bien, siempre es interesante conocer personalidades, lo decimos en cada ocasión, sobre todo personas que trabajan y tienen, digamos, el arte en sus manos, como es tu caso, ¿no? Con una exposición magnífica aquí en la Fundación del Banco de la Nación en Trujillo. Cuéntanos un poco, ¿cuándo se inauguró la muestra? El 26 de septiembre fue inaugurado con una coincidencia extraña. Hace 16 años en Lascaux, Francia, justo un 26 de septiembre, también fue inaugurada la muestra Tajo Abierto en la Maison de Perú. Ah, mira qué interesante, la Maison du Pérou en Francia, sí. En Francia, en la ciudad de Burdeos, me dicen. Burdeos, claro. Bordeaux. Bien, para ellos también un saludo, porque este programa justamente se difunde también en Burdeos. Entonces hay una comunidad peruana, latinoamericana que sigue este programa. Un saludo, pues, entonces para los amigos de Burdeos, y no he tenido la oportunidad de agradecerles. Bueno, desde aquí el agradecimiento por aquella difusión y por todo el tiempo que tuvieron mis obras en sus salas. Comentaremos más adelante al respecto. El día de hoy justamente estamos en esta exposición magnífica. Nos cuentas que hay más de 70 obras tuyas, digamos, en los ambientes de la Fundación. Y el nombre es Tajo Abierto. Es una expresión bastante común dentro del mundo del trabajo de la minería, fundamentalmente, ¿no? O de la tierra. Claro, efectivamente, así como, bueno, es una modalidad de trabajo, ¿no? de la actividad minera, tajo abierto. Es un término bastante fuerte en realidad. A mí me gustó por esa connotación justamente que tiene con nuestras propias heridas también personales y sociales, ¿no? Tajo abierto. Claro, la sociedad siempre a veces, y hay cosas personales también que se juntan, ¿no? Definitivamente que sí, así Y es. son las emociones que afloran, en este caso a través del arte, de la pintura. Sí, efectivamente. Y los elementos que forman tus obras de arte son variados. Cuéntanos un poco al respecto. En realidad todo este proyecto contiene obras desde el año 2020, justo cuando se desató la pandemia. Empezamos con algunos trabajos, la mayoría de trabajos que tienen un destello fuerte así de color fue en esa temporada, que empecé con formatos grandes, como que justamente este trabajo que se llama Confinamiento, es la obra más grande durante la pandemia. En esa intención de buscar una luz así intensa incluso, a pesar de que estábamos en un confinamiento real, encerrados, sin ninguna posibilidad que teníamos la costumbre, al menos los artistas, de estar en contacto directo, ¿no? Y justo hablando de la luz, ¿no? Como dice la profesora Lumière, aquí, digamos, el día de la inauguración de esta exposición Tajo Abierto, cuéntanos un poco qué ocurrió. Hubo bastantes personalidades, público en general. ¿Quiénes participaron? Bueno, primero agradecer a Gerardo Cayoma, que hizo el texto curatorial. Se llama Luces de las Tinieblas, bastante acorde a lo que yo estaba buscando. Entiende muy bien, tiene una sensibilidad muy interesante. Y el día de la muestra, el señor Alfredo Alegría, él abrió la exposición, hizo la presentación. Un honor tener la presentación del señor Alfredo. Tuvimos la visita en aquel momento de algunas personas dedicadas a la difusión propia de los trabajos, los contactos con galerías y el público también, que le dieron una nota muy amena a la inauguración. Qué interesante, qué importante, digamos, que has contado con profesores de conocida trayectoria, sobre todo aquí en Trujillo, ¿no? Y que tienen una personalidad bastante amplia, digamos, siempre al lado de la cultura, la difusión de las artes, ¿no?
Exacto. Y dinos una cosa, Robert, ¿qué te pareció, digamos, en los días que han transcurrido de esta exposición Tajo Abierto? ¿Cómo ha recibido el público trujillano tu trabajo? Con bastante expectativa. Más allá de la difusión en sí que se ha hecho en las redes, en la tele, todo, el interés me da una esperanza porque no experimentaba esto acá en Trujillo desde hace un buen tiempo. Mis colegas lo han percibido y hemos comentado de esta acogida. El desarrollo mismo de la exposición durante este mes ha sido bastante fructífero para mí y para el arte en sí. El público que ha acudido, que en su mayoría me ha encontrado acá y hemos conversado, hemos hecho recorridos y algunos comentarios, reseñas sobre los trabajos, es una luz, nuevamente, es una luz acá en Trujillo, y estoy agradecido con eso, definitivamente. Indudablemente, tus obras son, digamos, medianas, grandes, ¿no? Y tienen, digamos, cada una, es un mundo interesante para descubrir el trasfondo, digamos, de ese trabajo que tú has realizado. Tú has estudiado en la Escuela Superior de Bellas Artes Macedonio de la Torre. Así es, 5 años, y tiene una nota curiosa porque mi interés por las artes siempre ha sido desde niño. Nosotros teníamos un restaurante en Pizarro en los años 80. Iban estudiantes de la escuela, incluso maestros también, con sus pinturas, dibujaban al aire libre, y siempre me pareció un mundo muy fascinante. Yo quería ser un artista, siempre. Con mis hermanos, que también es un ambiente muy propicio en donde yo he crecido, que se dedican al arte. Justamente, ¿no? Si me permites, tú formas parte de una familia de artistas. Efectivamente. ¿No? Tus hermanos son muy conocidos aquí en la ciudad, ¿no? Y justamente uno de ellos es profesor de guitarra, baila flamenco. Así es. El otro es un antropólogo muy conocido, claro, ¿no? El Noma, para nosotros acá, y siempre, digamos, con sus trabajos muy interesantes y sobre todo muy profesionales. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese crecimiento, digamos, de la cultura y del arte en casa, cómo los tres hermanos manejan tanta diversidad, digamos, en ese sentido. Claro, esta manifestación familiar, digamos, bueno, siempre favorable. No solamente está Checho, mi hermano, el músico, Víctor, que se dedica a la difusión y investigación, sobre todo en sus temas arqueológicos. También tengo mi hermano Sergio, que trabaja en cine español, se fue ya hace un buen tiempo. Ah, pero radica en España, creo. Claro, Sergio. Ah, claro, por supuesto. Y él hace cine, hace cortos, y está en constante actividad, bueno, por la industria cinematográfica que existe en España, ¿no? Los demás hermanos, tengo un hermano también que estudió en conservatorio, Daniel, que tiene una peña, entonces él es el último, pero siempre todos con alguna manifestación artística. Entonces, ¿cómo nació eso en casa? ¿Cómo fue, digamos, la niñez, la adolescencia en casa? Porque ahí que empieza, digamos, ¿no? Ese gusto por el arte. Claro, siempre ha habido un roce, como te digo, en el tiempo que vivíamos en aquellos años en Pizarro, había un contacto directo con artistas, estudiantes de arte, y sobre todo había difusiones en el mismo restaurante que se utilizaba como un escenario para manifestaciones de temas culturales. Entonces crecimos ahí y empezamos a manifestarnos, que es lo más importante. Yo de pequeño con mi hermano ya hacíamos historietas constantemente, ¿no? Dibujábamos. Mi hermano Checho también, que le gustaba la música y dibujaba constantemente. Ahora, cuando yo no fui a la escuela en un principio, sino estaba yéndome a la universidad y averiguar sobre mis clases cuando empezaban en el UPAO, porque yo había ingresado a Derecho, pero al pasar, porque en ese tiempo ya vivíamos en Bolognesi, entonces me iba caminando por Húsares, pero siempre pasaba por la escuela, y al mirar, eso fue la primera semana de clases de Derecho, ¿no? Entonces miraba a la escuela y veía ese ambiente de pintores, estudiantes de dibujo, en vacaciones, y me metí pues a preguntar
ingresé solamente por curiosidad, preguntar cómo era para estudiar, las clases y todo esto, y me quedé 5 años ahí. Y ya no fui más a la universidad. Increíble, ¿no? Te Pues, llamó el arte y claro, aquí me sí, quedo, dijiste, sí, este es lo mío. me quedé ahí, conocí a las Excelente. mejores personas de Trujillo, mis colegas, ¿no? Los pintores que estaban ahí. ¿Recuerdas algo, digamos, en esas épocas? ¿Quién estaba de director de la escuela? Sí, ¿Algunos profesores, digamos? claro, el director en aquel tiempo estaba Walter Romero. Eh, Hubo un cambio luego, porque primero estaba Luzgarda y los profesores de aquel tiempo sí los recuerdo, bueno, Parreño, Herrera, Sabache, Tito Monzón, que también dio en algún momento unas clases interesantes, y Tito Graus también, obviamente, profesor Montenegro también. Entonces fue una época también de bastante efervescencia en el tiempo en que me formé. La exigencia siempre ha sido fuerte, siempre ha sido intensa. Entonces la academia para nosotros, necesaria siempre, ha sido toda una suerte de disciplina para poder desarrollarse. En el caso mío, para poder, entre comillas, destruir, hay que construir primero. Yo uso esta palabra destrucción en el buen sentido de la palabra. Entonces, es una transformación, ¿no? Es una recreación de la realidad. Ese es el artista en su propio lenguaje, hasta donde yo puedo explicarlo. Qué bien. Yo recuerdo bastante al profesor Walter Romero, que bueno, que ya no está con nosotros, ¿no? Pero siempre se recuerda con mucho cariño. El profesor Montenegro, que actualmente es el actual director, ¿no? Claro. ¿No? La profesora Luzgarda Reyes, también con tanta Exacto. trayectoria. Ha tenido muy buenos profesores. Sí, definitivamente. Mira, pues, y eso es el fruto un poco, digamos, ¿no? De la experiencia, el recorrer la vida, el trabajo. Nos comentabas de que muchas de tus pinturas tienen que ver mucho con el desarrollo, digamos, de tu trabajo, ¿no? Tanto Claro. acá en la Sierra Liberteña como también en Ancash, me contabas. Claro. Cuéntanos un poquito. Acá en La Libertad, por temas del destino, me fui a trabajar en un principio a unas minas de socavón, por Patás justamente. ¿Y qué hacías ahí? ¿Cuál era tu función? Es que salió un anuncio en el diario que necesitaba un artista para algunos diseños de seguridad y medio ambiente. En aquellos años no se usaba gigantografías. Estos trabajos los hacía un artista en un bastidor grande. Entonces requería mucho de pintores que hagan los paisajes que se colocan en las puertas de las minas y todo esto. Y me fui a Retamas, un viaje bastante lejos. ¿Retamas dónde queda exactamente? En Parcoy. En Parcoy. Parcoy, claro, eso es Patás. ¿Cuántas horas de acá? Uy, en ese tiempo eran 25 horas. 25 horas. Claro. ¿En bus te ibas? En un bus, claro. Y también teníamos que ir a Huamachuco y de Huamachuco ingresar, pues, ¿no? Pero el viaje yo me iba a una sola movilidad, que era un bus, y conté las horas, pues 25. En ese tiempo no había pistas, o sea, no está como Trocha. hasta ahora. Claro, todo era trocha y un viaje bastante accidentado, ¿no? Las situaciones que yo vi en el mismo Patás, que hasta ahora pues ya se han recrudecido, son muy extremas, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces, una experiencia directa, vivir en esa atmósfera. Yo fui por una necesidad, obviamente, de trabajo, pero yo no estuve mucho tiempo ahí, ¿no? O sea, estuve trabajando, ingresaba a veces a los socavones solamente para hacer temas de señalizaciones, pero vi la vida, que es estar en el corazón de la mina, pero de esa manera tan tóxica, digámoslo, ¿no? Entonces, luego he estado trabajando por una mina de Tajo Abierto, en Lagunas Norte, donde ya se ve una diferencia, ¿no? Tanto por la modalidad como también por las responsabilidades que asumen las empresas para el cumplimiento, en este caso ambiental o en todo caso comunal, pues, ¿no? Entonces hay una gran diferencia, una distancia de millas, pues, ¿no? O sea, miles de años, diría yo, ¿no? Por justamente esa diferencia, ese trato, ¿no? Ese respeto. Por ahí empecemos. Entonces yo estaba trabajando en Lagunas Norte, acá por Quirubilca, para adentro, ya un promedio de 19, 6, algo de 16 años.
Bastante tiempo. Sí, porque trabajaba con empresas, una empresa francesa con quienes me fui a trabajar primero y luego trabajé con las comunidades también. Una muy buena experiencia trabajar con comunidades donde justamente tienes ese contacto directo y entiendes mucho más allá de lo que dice la prensa, de lo que dice las revistas o lo que te cuenta. Intercambiar experiencias con gente de comunidades es muy Importante, ¿no? y enriquecedor también. Yo entiendo ahora, y tú tendrás que, digamos, afirmarlo, ¿no? Entonces, Tajo Abierto viene un poco de esa experiencia que has vivido. Claro, con toda su crudeza, porque después se trabajaban ya en explotación minera, o sea, en la propia mina, operando maquinaria pesada, y yo he visto la naturaleza tal como es, ¿no? Entonces, me refiero a en su vulnerabilidad, ¿no? Cuando la mina se abre, cuando el ser humano ya interactúa de esa manera, extrayendo, ¿no? Entonces, yo tengo un gran respeto por la naturaleza propiamente así. Así lo Entonces, entiendo. Y si me permites, tú has estudiado en la especialidad de dibujo y pintura, ¿no es cierto? Cuando has terminado en Bellas Artes. sí, Claro. Tus cuadros son, bueno, los colores son magníficos, como esta expresión que tenemos acá, pero son abstractos. sí, abstracción. Pocos personajes, digamos, En algunos casos existen fotografías o símbolos que son como un pretexto estético más que todo. Sin embargo, guardan un concepto, por eso se adquiere ya un simbolismo. Pero el lenguaje propio, final, digamos, el lenguaje ya expresivo, es la abstracción para mí, así propiamente. ¿Qué podemos encontrar en tus cuadros? Aparte, digamos, de la figura abstracta, hay también especies de sentimientos, hay también algunos objetos que tú has podido incluirlos en algunos cuadros. Cuéntanos un poco al respecto. Respecto a los sentimientos, las emociones son ya inesquivas, ¿no? Tenemos que, eso es nuestro canal, la emoción misma. Por eso que cada pintura, cada trabajo tiene un propio espacio, un propio contexto, un propio momento. Y respecto a los elementos que uso en algunas de mis pinturas, la mayoría, por no decir casi todas, tienen un carácter de ironía y sarcasmo en algunos casos. Utilizar la ironía siempre ha sido mi estilo. No está ahora acá una obra, tiene un amigo que la adquirió, que justamente se llama Made in Perú. Luego te puedo enseñar la foto. Es un collage, fue esta pintura en el año 2009 que llegó a las finalistas de Coca-Cola, acá en Trujillo, por el contenido, ¿no? Obviamente, era un collage de encabezados de todos los diarios, principalmente lo común que encontramos en las noticias, ¿no? Con sus jergas y todo, diarios chichas, fotografías, el tema religioso por otro lado, pornografía, billetes devaluados, todo hice un collage y lo trabajé, y el cuadro se llamaba Made in Perú. Es un nombre muy irónico, pero es nuestro producto, es lo que producimos, ¿no? Entonces, Un poco la imagen de lo que se ve claro, cotidianamente. entonces, Made in Perú también con un tema de alienación, ¿no? Todo, y era preciso para ese tipo de producción que estaba haciendo. Y era una época que yo hacía bastante cosas con elementos, así, pero con un propósito, porque cada pintura que tiene contenidos así físicos, digamos, en el caso de los guantes, las piedras preciosas, El oro. la medicina que está por otro lado, cada uno tiene un contexto y tiene un nombre y tiene su propio tratamiento también. Amigos, hay que seguir, digamos, el trabajo de nuestro amigo Robert Corcuera Cueva, porque realmente vale la pena, Robert, que las personas, niños, jóvenes y adultos aprecien tu trabajo, un trabajo creativo, un trabajo, digamos, que nos lleva a la imaginación, nos lleva más allá solamente. Al mirar una obra nos podemos profundizar un poco, digamos, a lo que quiere decir el artista, ¿no? Lo que desea transmitir realmente. Exacto. Es una invitación a un diálogo con la obra misma. El propósito cuando estoy pintando no es decorar, o sea, no es adornar una sala o un espacio, que después las pinturas son utilizadas para apreciar, o en otros casos como llenar un color.
Pero el propósito en la evocación, en la creación, en la misma concepción de la pintura, no está ese principio, está simplemente en una expresión, en una manifestación puramente. Mira, el arte en general tiene, digamos, se comunica también. Comentábamos antes de empezar el programa que justamente con un amigo en común, guitarrista, ¿no? El maestro Claro, Ernesto Portugal. Ernesto Portugal, a quien le damos un saludo para Ernesto, que se ha educado acá en el Conservatorio Carlos Valderrama, muchos años, ¿no? Y gran maestro de la guitarra. Bueno, es tu amigo. Cuéntanos un poco cómo es cómo aprecias o cómo sería el arte en general entre los sonidos y también, digamos, la plástica. Claro, hay términos que hemos coincidido siempre con Ernesto, que son comunes en la expresión, tanto en la plástica como en la música. Tonos, color, disonancia, equilibrio. Entonces, todos esos lenguajes, esos términos, nos facilita la comunicación. Y al final, cuando quieres decir algo, ya sea el lenguaje que utilices, la música, la pintura, la escritura, lo consigues en base a toda esa convergencia de elementos, bien aplicados, ¿no? O correctamente aplicados o simplemente sinceramente aplicados. Entonces, Ernesto es un amigo que lo conozco desde el tiempo de la juventud, desde la primera juventud, desde la adolescencia prácticamente. Entonces, cuando él vivía en Trujillo, residía acá, hemos compartido muchas experiencias, ¿no? Del tema musical, tema de la plástica. Hemos acudido juntos a eventos y sobre todo nuestras largas tertulias que ahora hemos retomado, porque él vive en Lima y cada vez que paso por Lima siempre el tiempo nos es corto, porque son conversaciones interminables. Qué bueno. Que falta el tiempo para continuar, pues, ¿no? Entonces, él es testigo de toda mi evolución. Ha visto desde cuando estaba formándome en la escuela, y tenemos amigos en común también en la plástica, ha visto todo ese cambio, ese enriquecimiento día a día, ¿no?, de mi trabajo, y yo siempre se lo he mostrado, ¿no? Al igual que mi hermano Víctor, mis hermanos, se lo muestro y espero una opinión, pero es la opinión que recibo de ellos, y este caso de Ernesto, es una opinión que va más allá de lo que uno ve simplemente como color o como trazo o simplemente como una pincelada. Va a la consulta a conversar con ellos a un tema de expresión y por su sensibilidad logran percibirlo, logran entenderlo y decodificarlo, obviamente. Entonces existe esa sensibilidad tanto para crear como para entender. En el arte pienso yo que no es necesario estar explicando tanto sobre una obra, más que la historia, pero es más lo que el espectador siente frente a la obra. Hay una emoción que cada cuadro te hace sentir en una persona que es sensible, ¿no? Porque el ser humano es sensible. Sí, yo aprendí a ver emociones en las pinturas de la historia y trato de transmitir también en una pintura y contar una historia en los cuadros. Excelente. Robert, tenemos en nuestras manos, digamos, un documento, ¿no? O sea, están acá todas tus obras, una representación, lo que representa, digamos, la exposición aquí en la Fundación Cultural del Banco de la Nación. Cuéntanos un poco. Se inició todo el 26 de septiembre de este año, nos comentabas. Una fecha muy especial. Sí. Bueno, y mágica de repente. Claro, aparte de que estamos en primavera. Exacto. Es un mes interesante, es el cumpleaños de mi hija también, el 21. Y el 26, bueno, septiembre en sí es una época bonita para Trujillo. Es una época de manifestación. Es un tiempo en que viene mucha gente, visita Trujillo, y qué bien que visite una galería, qué bien que visite una exposición o unas exposiciones del momento. Y veo que Trujillo está retornando a esa efervescencia cultural. Hay bastante trabajo.
Y ahora es interesante el apoyo de de las redes sociales para poder difundir, ¿no? Y poder llegar un poco más. Ahora, con hacer uso de esas herramientas ya depende de nosotros para que justamente llegue a donde debería llegar, pues, ¿no? Exactamente. Robert, siempre es, digamos, fantástico conversar con personas como tú, personas creativas que creen en el arte como una herramienta para que el hombre, el ser humano, el niño, el joven tenga, digamos, una vida feliz o por lo menos también un poco fortalezca la realidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué expectativa tienes para lo que queda del año y lo que viene ahorita en el 2026? Mira, justo estaba conversando con un amigo hace unos días porque me estaba ofreciendo la posibilidad de difundirlo y es más, ojalá se pueda viajar fuera de Perú y pretender por ahí ver, llevarla de una manera itinerante, empezando por Lima. Ese es un primer paso, ver en Lima, llevar la muestra con el mismo nombre, porque hacerlo de manera itinerante. Está muy bien. Y luego allá en Europa o en la otra parte, en Sudamérica, ¿no? Pero lo principal es entablar esa conexión y también ver las fechas disponibles y sobre todo evaluar el tema de auspicio, que es de lo que adolecemos bastante los artistas. Entonces, como te comenté, esta exposición, este proyecto requiere inversión y ha corrido todo por mi cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay una evidente falta de apoyo respecto al auspicio. Entonces, un llamado de atención también, pues, ¿no?, a las instituciones. Yo agradezco al Banco de la Nación A la Fundación. por la Fundación, por este gran apoyo, esta Un gran espacio, ¿no? oportunidad. Un gran espacio. Definitivamente cuenta con todo lo requerido. Entonces, hay otros modos, digámoslo, económicos, de que las instituciones deberían de promover, apoyar, difundir a las generaciones de artistas que están emergiendo o están en el medio también. Exacto. Yo hace unos días conversaba con un colega y me habló de esto, ¿no?, de que hagamos una colectiva con ese propósito también de poder invitar a más artistas y poder llegar a otros espacios. Hay una gran diferencia en el tema de difundir una fotografía de una pintura a que ir a verla, porque en el caso mío mis trabajos tienen una característica, pues, que la textura misma, las herramientas, los elementos que uso, que son con volumen, a veces la foto engaña. Incluso en la historia, como por ejemplo Van Gogh con su empaste fuerte, una cosa es verlo en foto, que ya para sí es emotivo, es interesante, pero verlo en vivo, sus pinturas, yo no he visto aún de él, pero creo que debe ser una experiencia muy interesante, sobre todo porque acerca, ¿no?, y permite percibir esa intensidad de la emoción que uno quiere transmitir. Eso es fundamental, digamos percibir el sentimiento, la emoción de que una pintura pueda, digamos, favorecer definitivamente el ser humano, ¿no?, la persona que aprecia el arte. Nosotros en realidad te deseamos lo mejor por tu trabajo, ¿no? Te felicitamos en primer lugar, ¿no, Robert? Y esperamos que sigas avanzando, que tus obras puedan salir al exterior, que sean reconocidas. Y también es cierto lo que has dicho, el arte y los creadores necesitan el apoyo, digamos, de las personas que tienen la posibilidad de brindar, digamos, lo necesario para el desarrollo de las artes en todo el sentido de la palabra, en su generalidad, ¿no es cierto? Exacto. Para todos los artistas, para todos los creadores, se necesita apoyar ahora. Es el momento de apoyar, Claro. porque estamos cumpliendo ya una etapa y hay que apoyar a los que recién inician. Es un camino, es un peldaño más. Tenemos que iniciar el apoyo, digamos, en este caso, para que tu obra siga creciendo también y siempre trabajando por Trujillo, ¿no?, trabajando por el arte, por la cultura nacional. ¿Alguna palabra, Robert, de repente, antes de terminar el programa? Sí, e invitar también a los muchachos de la Escuela de Bellas Artes, las promociones que están
ahora las nuevas hornadas, a continuar y ponerle fuerza, porque puede haber barreras, no puede haber obstáculos, eso no va a faltar nunca en la vida. Lo que tiene que sobrar más bien son las ganas de hacer las cosas. Yo he ido a sus exposiciones, voy constantemente a las que hacen en la galería de la misma escuela y veo esa fuerza constante, esa intensidad. Yo no, bueno, cuando vamos con amigos pintores a ver sus muestras, no vamos en un fin de encontrar detalles de fallas o cosas así, de formación, algo. Definitivamente vamos a apreciar qué es lo más grande que nos están ofreciendo, qué es, cómo se están formando y cómo están expresándolo. Entonces, eso siempre, todo el tiempo ha sido un tema de conversación acá en Trujillo y con mis colegas. Entonces, a ellos un mensaje así grande, continuar en el camino. Va a haber trabas, de hecho, ¿no? Va a haber obstáculos, pero hay que sortearlos. Y la mejor manera es de continuar, ponerle fuerza. Bien, continuando el camino, nos despedimos esta tarde trujillana de la Fundación Cultural del Banco de la Nación con la presencia de este gran artista trujillano, Robert Corcuera. Gracias, Robert. Gracias a ti, Eduardo. Gracias. Hasta la próxima, amigos, por el Diagrama Cultural y Crecer TV Trujillo.